El día más importante de su vida se convirtió en su peor pesadilla. María había soñado con ese momento desde pequeña, caminar hacia el altar vestida de blanco, rodeada de familia y amigos, para unir su vida con el hombre que amaba. Pero lo que debería haber sido el comienzo de su felicidad eterna se transformó en una humillación pública que jamás podría olvidar. Todo comenzó esa mañana radiante de primavera, cuando los últimos detalles de la ceremonia estaban siendo ajustados. La iglesia lucía espléndida, adornada con flores blancas y listones dorados que brillaban bajo la luz que se filtraba por los vitrales. Los invitados comenzaban a llegar, susurrando entre ellos sobre lo hermosa que se veía la decoración y lo emocionante que sería la celebración. María se encontraba en el vestidor de la iglesia, siendo ayudada por sus damas de honor a ponerse el vestido que había elegido con tanto cuidado meses atrás. Su hermana menor, quien fungía como su dama de honor principal, notó que algo andaba mal cuando vio que el novio no había llegado aún. Los minutos pasaban y la ansiedad comenzaba a crecer entre los presentes. Los músicos revisaban sus instrumentos una y otra vez, mientras los familiares intercambiaban miradas preocupadas. El padre de María caminaba nerviosamente por los pasillos, revisando su reloj cada pocos segundos y tratando de mantener una sonrisa tranquilizadora para su hija. Fue entonces cuando llegó el mensaje que cambiaría todo para siempre. Un mensaje de texto frío e impersonal que María leyó con manos temblorosas mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Su prometido, el hombre con quien había compartido 3 años de su vida, le comunicaba que no podía seguir adelante con la boda. Pero no era solo eso lo que la devastó, sino la razón que daba. Había decidido estar con alguien más, alguien que según él era más exitosa y sofisticada que ella. La humillación no terminó ahí. Como si el abandono en el altar no fuera suficiente, pronto descubrió que toda la ciudad ya sabía lo que había pasado. Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones sobre su situación. Algunos expresaban compasión, pero otros parecían disfrutar del drama ajeno. María se convirtió en el tema de conversación en cada café, en cada reunión social, en cada encuentro casual en el supermercado. Los días que siguieron fueron los más oscuros de su vida. Se encerró en su apartamento, negándose a salir o a recibir visitas. Sus padres y hermanos trataban de animarla, pero ella no podía superar la sensación de que toda su vida había sido una mentira. Se cuestionaba todo, su valor como mujer, su capacidad para ser amada, su futuro. Las noches eran especialmente difíciles, cuando el silencio de su hogar le recordaba la soledad que ahora la acompañaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes para María. 3 meses después de aquella fatídica mañana, mientras intentaba reconstruir su vida paso a paso, recibió una llamada inesperada que cambiaría su perspectiva para siempre. Era de una empresa internacional que había estado siguiendo su trabajo como diseñadora gráfica freelance. Le ofrecían una posición que no solo representaba el trabajo de sus sueños, sino también la oportunidad de mudarse a otra ciudad y comenzar completamente de nuevo. Al principio dudó en aceptar. La idea de dejar todo lo conocido la aterrorizaba, pero algo en su interior le decía que era exactamente lo que necesitaba. Con el apoyo incondicional de su familia, María tomó la decisión más valiente de su vida, aceptó el trabajo y se mudó a una ciudad donde nadie conocía su historia, donde podía ser simplemente ella misma sin el peso de las miradas compasivas o los comentarios hirientes. Los primeros meses en su nueva ciudad fueron desafiantes pero liberadores. Descubrió aspectos de sí misma que había olvidado durante su relación anterior. Se dio cuenta de que había estado viviendo según las expectativas de otros, moldeando su personalidad para encajar en lo que su exprometido consideraba apropiado. Ahora, por primera vez en años, podía tomar decisiones basadas únicamente en lo que ella deseaba y creía correcto. Su trabajo florecía de maneras que nunca había imaginado. La empresa reconoció rápidamente su talento y creatividad, asignándole proyectos cada vez más importantes. Sus colegas la respetaban por su profesionalismo y dedicación, y poco a poco comenzó a formar amistades genuinas basadas en intereses compartidos y valores similares, no en conveniencia social o expectativas familiares. Pero el verdadero giro del destino estaba por llegar. 1 año después de mudarse, María recibió noticias sobre su exprometido que la dejaron completamente sorprendida. La mujer por la cual la había abandonado, aquella que supuestamente era más exitosa y sofisticada, había resultado ser completamente diferente a lo que aparentaba. No solo había mentido sobre su situación profesional y financiera, sino que había estado manipulando a varios hombres al mismo tiempo, incluyendo a él. La ironía de la situación era casi poética. Mientras María había estado sufriendo por lo que consideraba su fracaso más grande, en realidad se había librado de una relación que la habría limitado y de una persona que nunca había valorado realmente quién era ella. El dolor que había sentido, tan intenso y devastador en su momento, había sido exactamente lo que necesitaba para despertar y tomar control de su propia vida.
Ahora, mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido, María se daba cuenta de que aquella humillación pública había sido en realidad un regalo disfrazado. El destino había intervenido de la manera más inesperada, salvándola de una vida que no habría sido auténtica y abriéndole las puertas a posibilidades que nunca había considerado. La lección que estaba aprendiendo era clara: a veces lo que parece ser nuestro final es simplemente el comienzo de algo mucho mejor, y el universo tiene formas misteriosas de protegernos de caminos que no están destinados para nosotros. Pero la historia de María era mucho más compleja de lo que parecía en la superficie. Para entender realmente cómo había llegado a ese momento de transformación, era necesario retroceder en el tiempo y conocer los detalles que habían moldeado su vida hasta ese punto fatídico en el altar. María había crecido en una familia tradicional donde las expectativas sobre las mujeres seguían patrones muy establecidos. Su madre, una mujer dulce pero condicionada por las normas sociales de su generación, siempre le había inculcado que el matrimonio debería ser su máxima aspiración. Desde pequeña, había escuchado frases como: una mujer completa es aquella que encuentra un buen esposo, o la carrera está bien, pero no dejes que interfiera con encontrar el amor verdadero. Estos mensajes, repetidos una y otra vez durante su infancia y adolescencia, habían creado en ella una presión invisible pero constante para encontrar la pareja perfecta. Durante sus años universitarios, María había destacado como una estudiante brillante en diseño gráfico. Sus profesores constantemente elogiaban su creatividad y visión artística, sugiriendo que tenía el potencial para construir una carrera internacional exitosa. Sin embargo, cuando conoció a Roberto en su último año de universidad, todas esas ambiciones profesionales comenzaron a tomar un segundo plano. Él era carismático, popular entre sus compañeros, y provenía de una familia con cierto estatus social en la ciudad. Para María, que siempre había luchado con problemas de autoestima, el hecho de que alguien como Roberto se interesara en ella parecía demasiado bueno para ser verdad. La relación había comenzado de manera prometedora. Roberto era atento y romántico, al menos al principio. La llenaba de regalos y gestos aparentemente amorosos que la hacían sentir especial y valorada. Pero gradualmente, de maneras tan sutiles que María apenas se daba cuenta, él comenzó a ejercer control sobre diferentes aspectos de su vida. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes sobre su apariencia: ese vestido te hace ver un poco informal para alguien de mi posición, o quizás deberías considerar un peinado más elegante para la cena con mis padres. Luego vinieron las sugerencias sobre su carrera: no creo que trabajar hasta tan tarde sea saludable para ti, o una vez que nos casemos, no necesitarás preocuparte tanto por estos proyectos estresantes. María, desesperada por mantener la aprobación de Roberto y convencida de que él realmente la amaba, comenzó a hacer concesiones. Rechazó oportunidades laborales que podrían haberla llevado a otras ciudades, modificó su estilo personal para ajustarse a lo que él consideraba apropiado, y poco a poco fue alejándose de amistades que Roberto consideraba inapropiadas o poco sofisticadas. Sus padres, encantados de que su hija hubiera encontrado un buen partido, reforzaban estas decisiones sin darse cuenta del daño que estaban causando. Los 3 años de noviazgo habían sido una montaña rusa emocional constante. Roberto alternaba entre periodos de atención y cariño aparente con momentos de frialdad inexplicable y críticas veladas. María se encontraba constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de anticipar sus estados de ánimo y ajustar su comportamiento en consecuencia. Cuando la ignoraba durante días sin explicación, ella se culpaba a sí misma, preguntándose qué había hecho mal. Cuando regresaba con flores y disculpas, ella se sentía aliviada y agradecida, interpretando estos gestos como pruebas de amor verdadero. Sus amigas más cercanas habían comenzado a expresar preocupación sobre la relación. Notaban cómo María había cambiado, cómo su personalidad vibrante y su confianza se habían ido apagando gradualmente. Pero cada vez que intentaban abordar el tema, María defendía a Roberto con vehemencia, explicando que ellas simplemente no entendían la complejidad de una relación seria y comprometida. La presión social y familiar para casarse era tan intensa que María había llegado a creer que cualquier problema en la relación era responsabilidad suya de resolver. La organización de la boda había sido particularmente reveladora de la dinámica tóxica de su relación. Roberto había tomado control de la mayoría de las decisiones importantes, desde el lugar de la ceremonia hasta la lista de invitados, argumentando que él tenía mejor criterio para este tipo de eventos sociales. María se había encontrado siendo una espectadora de la planificación de su propia boda, sus opiniones constantemente descartadas o modificadas según los deseos de él. Cuando expresaba alguna preferencia diferente, Roberto utilizaba frases como «confía en mí», «sé lo que es mejor para nosotros» o «no queremos que la gente piense que no tenemos clase». El comportamiento de Roberto en las semanas previas a la boda había sido especialmente extraño. Se mostraba distante y frecuentemente cancelaba planes de último minuto, alegando compromisos laborales urgentes. María había notado que pasaba mucho tiempo en su teléfono,
pero cuando ella preguntaba, él se molestaba y la acusaba de ser desconfiada y controladora. La ironía de esta acusación, viniendo de alguien que había controlado meticulosamente cada aspecto de su vida durante años, era algo que María no pudo ver en ese momento. Los padres de María habían invertido todos sus ahorros en la boda, viendo el evento como la culminación de sus sueños para su hija. La presión financiera y emocional era enorme, y María se sentía atrapada entre sus propias dudas crecientes y las expectativas de todos a su alrededor. La noche anterior a la boda, había tenido una pesadilla en la que se veía a sí misma caminando hacia el altar pero nunca llegaba a su destino, como si estuviera atrapada en un loop infinito de pasos que no la llevaban a ningún lado. Lo que María no sabía en ese momento era que Roberto había estado cultivando una relación paralela durante los últimos 6 meses de su noviazgo. La otra mujer, Sofía, era una ejecutiva de marketing de una empresa multinacional, aparentemente exitosa y sofisticada, exactamente el tipo de mujer que encajaba con la imagen que Roberto quería proyectar. Pero Sofía tenía sus propios secretos y motivaciones, algunos de los cuales pronto saldrían a la luz de maneras que Roberto nunca había anticipado. La mañana de la boda, mientras María se preparaba con la ayuda de sus damas de honor, Roberto se encontraba en su apartamento, paralizado por la ansiedad y la culpa. Había planeado terminar su relación con Sofía después de la boda, convencido de que podía mantener ambas relaciones separadas indefinidamente. Pero Sofía había descubierto sus planes y le había dado un ultimátum que lo forzaba a tomar una decisión inmediata. La elección que hizo en ese momento revelaría no solo su verdadero carácter, sino también desencadenaría una serie de eventos que cambiarían las vidas de todas las personas involucradas de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. La tensión en el apartamento de Roberto era palpable mientras miraba su teléfono con las manos temblorosas. El mensaje de Sofía había llegado a las 8 de la mañana, apenas 3 horas antes de que debiera estar en la iglesia. Si no cancelas esa boda ahora mismo, le contaré a María todo sobre nosotros. Tienes hasta las 10 para decidir, decía el texto, acompañado de varias fotografías comprometedoras que habían tomado durante sus encuentros secretos. Roberto se paseaba de un lado a otro de su habitación, aún en pijama, mientras su padrino lo llamaba insistentemente desde el otro cuarto preguntando por qué no se había vestido. La realidad de su situación lo golpeaba como olas contra un acantilado. Durante meses había logrado mantener ambas relaciones, convenciéndose de que podía controlar la situación. Le había prometido a Sofía que dejaría a María después de la boda, argumentando que necesitaba tiempo para hacer las cosas correctamente y evitar un escándalo social. Pero Sofía había perdido la paciencia. Mientras tanto, en la iglesia, María sentía un nudo extraño en el estómago que no podía explicar. Sus damas de honor reían y charlaban a su alrededor, pero ella se sentía desconectada de la alegría que debería estar experimentando. Su hermana menor notó su silencio y se acercó con preocupación. ¿Estás nerviosa? Es normal sentirse así, le dijo mientras le ajustaba el velo. Pero María sabía que lo que estaba sintiendo iba más allá de los nervios típicos de una novia. Era como si su instinto le estuviera advirtiendo sobre algo que su mente consciente no podía identificar. Los invitados comenzaron a llenar la iglesia, y el murmullo de conversaciones llenaba el aire. Los padres de María, elegantemente vestidos, saludaban a los familiares y amigos que habían viajado desde otras ciudades para presenciar la ceremonia. Su padre, un hombre trabajador que había ahorrado durante años para darle a su hija la boda de sus sueños, revisaba constantemente su reloj. Seguramente Roberto está en camino, le decía a su esposa, tratando de sonar más convencido de lo que realmente estaba. En su apartamento, Roberto finalmente tomó su teléfono y marcó el número de Sofía. Ella contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando su llamada. Ya era hora, dijo con una voz fría que él no había escuchado antes. Pensé que tendrías que arrastrarte hasta el altar para mantener las apariencias. Roberto trató de explicarle que necesitaba más tiempo, que cancelar la boda el mismo día sería devastador para María y su familia, pero Sofía lo interrumpió. Eso debiste pensarlo antes de jugar con 2 mujeres al mismo tiempo. Tienes 30 minutos para enviarle un mensaje a María, o lo haré yo. La amenaza en su voz era clara y Roberto se dio cuenta de que había subestimado completamente a Sofía. Durante todos esos meses, había creído que tenía el control de la situación, que podía manipular los sentimientos de ambas mujeres según su conveniencia. Ahora se enfrentaba a las consecuencias de su engaño, y el pánico lo invadía mientras comprendía que no había manera de salir de esta situación sin causar un daño irreparable. En la iglesia, el organista había comenzado a tocar música suave mientras los invitados se acomodaban en sus asientos. El padre de María caminaba nerviosamente por el vestíbulo, intercambiando miradas preocupadas con el sacerdote. Los minutos pasaban y no había señales de Roberto. Su padrino había llamado varias veces sin obtener respuesta, y la tensión comenzaba a ser evidente entre los presentes.
María, ajena a la crisis que se desarrollaba a pocos kilómetros de distancia, se miraba en el espejo del vestidor de la iglesia. Su vestido era exactamente como había soñado, elegante, simple, perfecto. Pero mientras se observaba, una extraña sensación de vacío la invadía. Se preguntaba si Roberto estaría sintiendo la misma emoción que se suponía que ella debería estar experimentando. Se preguntaba si él realmente la amaba tanto como decía, o si había algo que ella no estaba viendo. Sofía, desde su oficina en el centro de la ciudad, observaba su reloj con satisfacción. Había llegado temprano esa mañana, no para trabajar, sino para asegurarse de que Roberto cumpliera con su ultimátum. Tenía todo planeado. Si él no cancelaba la boda, ella se presentaría en la iglesia y revelaría la verdad frente a todos los invitados. Había llegado el momento de que Roberto pagara por haberla subestimado y por haber jugado con sus sentimientos. Lo que ninguno de ellos sabía era que la historia de Sofía también tenía capas ocultas. Su aparente éxito profesional y su sofisticación eran, en gran parte, una fachada cuidadosamente construida. Había estado mintiendo sobre su posición en la empresa, exagerando sus logros y ocultando problemas financieros serios. Su interés en Roberto no era completamente romántico, también veía en él una oportunidad de estabilidad económica y social que desesperadamente necesitaba. Mientras el reloj avanzaba hacia las 10:30, Roberto finalmente escribió el mensaje que cambiaría todo. Sus manos temblaban mientras tecleaba las palabras que sabía destruirían a María, pero el miedo a las consecuencias de las amenazas de Sofía lo paralizaba. No era valiente lo suficiente para enfrentar la situación cara a cara, ni para admitir sus errores públicamente. La cobardía que había caracterizado su comportamiento durante toda la relación se manifestaba ahora en su momento más crucial. En la iglesia, los murmullos de preocupación comenzaron a extenderse entre los invitados. Algunos empezaron a revisar sus teléfonos, otros intercambiaban miradas de confusión. El sacerdote se acercó al padre de María para discutir qué hacer si el novio no aparecía pronto. La humillación pública que estaba a punto de desatarse sería algo que María recordaría por el resto de su vida, pero también sería el catalizador que la liberaría de una prisión emocional que ni siquiera sabía que había construido a su alrededor. El destino estaba a punto de intervenir de la manera más cruel y, paradójicamente, más liberadora posible. En unos pocos minutos, el teléfono de María recibiría el mensaje que destrozaría su mundo tal como lo conocía, pero también le daría la oportunidad de reconstruirlo desde cero, esta vez según sus propios términos y valores. El teléfono de María vibró exactamente a las 10:45 de la mañana. El sonido cortó el aire tenso del vestidor como un cuchillo, y todas las damas de honor se quedaron en silencio. María miró la pantalla y vio el nombre de Roberto, sintiendo un alivio momentáneo que pronto se convertiría en la experiencia más devastadora de su vida. Con manos temblorosas, abrió el mensaje que contenía apenas unas líneas frías e impersonales. No puedo seguir con esto. He encontrado a alguien más compatible conmigo. Lo siento. El silencio que siguió fue ensordecedor. María leyó el mensaje 1, 2, 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar su significado con cada lectura. Sus damas de honor se acercaron lentamente, viendo cómo el color desaparecía del rostro de su amiga. Su hermana menor fue la primera en reaccionar, tomando el teléfono de las manos inmóviles de María y leyendo el mensaje con incredulidad. «Esto no puede estar pasando», murmuró, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de los ojos de María, manchando el maquillaje que había tomado horas perfeccionar. Pero lo que María no sabía era que en ese mismo momento, a solo unos kilómetros de distancia, se estaba desarrollando una situación aún más compleja. Sofía había llegado temprano a su oficina, no para trabajar, sino para ejecutar la segunda parte de su plan. Durante las últimas semanas, había estado investigando meticulosamente la vida de Roberto, y había descubierto información que ni siquiera él conocía sobre sus propias finanzas y actividades comerciales. Lo que había comenzado como una simple aventura extramarital se había convertido en algo mucho más siniestro para Sofía. Había descubierto que Roberto tenía acceso a fondos de la empresa familiar de su padre, y había estado utilizando conexiones privilegiadas para inversiones que bordeaban la ilegalidad. Sofía, quien realmente trabajaba como investigadora financiera para una agencia gubernamental encubierta, había estado recopilando evidencia durante meses. Su relación con Roberto no había sido coincidencia, había sido una operación cuidadosamente planificada. Mientras María se desplomaba en una silla del vestidor, rodeada por sus damas de honor que trataban desesperadamente de consolarla, Roberto recibía una segunda llamada de Sofía. «Espero que hayas cumplido tu parte del trato», le dijo ella con una voz que ahora sonaba completamente diferente, más profesional y fría. «Porque ahora necesitamos hablar sobre otros asuntos más serios». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo en el tono de Sofía había cambiado radicalmente,
y por primera vez comenzó a sospechar que había estado siendo manipulado tanto como él había manipulado a otros. En la iglesia, el caos comenzaba a extenderse. Los padres de María habían sido informados de la situación, y el padre tuvo que sentarse bruscamente en un banco, llevándose las manos al pecho mientras procesaba la realidad de lo que estaba ocurriendo. Su esposa, devastada por la humillación pública que su hija estaba enfrentando, se debatía entre la furia hacia Roberto y la necesidad de consolar a María. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos expresando genuina preocupación, otros claramente disfrutando del drama inesperado. El sacerdote, un hombre mayor con décadas de experiencia en situaciones difíciles, se acercó al vestidor donde María se encontraba. La encontró rodeada de sus amigas, sollozando inconsolablemente mientras su hermana le sostenía las manos. «Hija mía», dijo suavemente, «sé que esto parece el fin del mundo, pero a veces Dios nos protege de maneras que no podemos entender en el momento». Sus palabras, aunque bien intencionadas, no pudieron penetrar la barrera de dolor y humillación que rodeaba a María. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Sofía había decidido que Roberto sabía demasiado sobre sus actividades de investigación, y que su comportamiento impredecible lo convertía en un riesgo de seguridad. Había contactado a sus superiores y solicitado permiso para acelerar la operación. En cuestión de horas, Roberto no solo sería confrontado por sus infidelidades, sino que también se encontraría en el centro de una investigación federal que podría resultar en cargos criminales serios. María, ajena a estos desarrollos, finalmente encontró la fuerza para ponerse de pie. Con una determinación que sorprendió a todos los presentes, se dirigió hacia la puerta del vestidor. «Tengo que enfrentar a todos», dijo con voz quebrada pero firme. «No puedo esconderme aquí mientras 200 personas esperan una explicación». Su hermana trató de disuadirla, argumentando que podía manejar la situación discretamente, pero María ya había tomado su decisión. Mientras tanto, Roberto recibía llamadas constantes de su padrino, sus padres, y varios invitados confundidos que habían comenzado a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Pero él ya no tenía fuerzas para responder. La realidad de lo que había hecho, combinada con las crecientes sospechas sobre las verdaderas intenciones de Sofía, lo había sumido en un estado de pánico paralizante. Se dio cuenta de que había perdido no solo a María, sino posiblemente su libertad y su futuro. En la iglesia, María emergió del vestidor con su vestido de novia impecable, pero su rostro marcado por el dolor. Los murmullos cesaron instantáneamente cuando los invitados la vieron caminar lentamente hacia el altar. Con una voz que temblaba pero se fortalecía con cada palabra, anunció que la boda había sido cancelada debido a circunstancias imprevistas. Pidió disculpas por la inconveniencia y agradeció a todos por su presencia y apoyo. Lo que María no sabía era que en las próximas horas, la historia tomaría giros aún más dramáticos. Las investigaciones de Sofía saldrían a la luz, revelando una red de corrupción que involucraría no solo a Roberto, sino a varias figuras prominentes de la ciudad. La humillación de María se convertiría en una nota al pie de página en un escándalo mucho mayor que sacudiría los cimientos de la comunidad empresarial local. El destino estaba preparando una lección que ninguno de los involucrados había anticipado, y los eventos que se desencadenarían en las siguientes semanas cambiarían permanentemente las vidas de todos los que habían estado conectados con esta historia de amor, traición y consecuencias inesperadas. 6 meses después de aquella mañana devastadora en la iglesia, María se encontraba en su nueva oficina revisando los últimos detalles de una campaña publicitaria internacional cuando su asistente le informó que tenía una visitante inesperada. Al levantar la vista, se quedó completamente paralizada. Sofía, la mujer por la cual Roberto la había abandonado, estaba parada en la puerta de su oficina con una expresión que María no podía descifrar. «Sé que esto es extraño», comenzó Sofía, cerrando la puerta detrás de ella, «pero necesito hablar contigo sobre Roberto y sobre lo que realmente pasó ese día». María sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura profesional que había desarrollado durante estos meses de reconstrucción personal. Sofía se sentó sin esperar invitación y respiró profundamente antes de continuar. «No soy quien Roberto pensaba que era, y definitivamente no soy la mujer exitosa y sofisticada que él te describió». La confesión que siguió dejó a María completamente atónita. Sofía le reveló que era una investigadora encubierta del gobierno federal, y que su relación con Roberto había sido parte de una operación para exponer una red de lavado de dinero que involucraba a la empresa familiar de él. «Roberto no era solo un infiel», explicó Sofía, «era un criminal que había estado utilizando su posición para facilitar transacciones ilegales durante años. Mi trabajo era obtener evidencia suficiente para procesarlo». María escuchaba en silencio mientras Sofía detallaba cómo había manipulado los sentimientos de Roberto para obtener acceso a información confidencial. «El día de tu boda, yo le di el ultimátum no porque estuviera celosa o enamorada», continuó,
sino porque necesitaba que su comportamiento errático no comprometiera la investigación. Cancelar la boda fue la distracción perfecta mientras nosotros ejecutábamos las órdenes de arresto. Roberto fue arrestado esa misma tarde, reveló Sofía, observando cómo María procesaba esta información impactante. Está cumpliendo una sentencia de 8 años por fraude financiero y lavado de dinero. Los medios locales mantuvieron la historia en silencio para proteger la investigación en curso, pero pensé que tenías derecho a saber la verdad. Pero la revelación más sorprendente estaba por llegar. Sofía se inclinó hacia adelante y dijo, María, durante todos estos meses de investigación, también investigué tu historia. Descubrí algo que incluso tú no sabes. Abrió su bolso y sacó una carpeta con documentos. Tu padre biológico, el hombre que tu madre te dijo que había muerto cuando eras bebé, está vivo. Y es uno de los agentes principales de nuestra división. El mundo de María se tambaleó por segunda vez en menos de un año. Sofía le explicó que su padre había estado buscándola discretamente durante décadas, pero que las regulaciones de seguridad nacional le habían impedido hacer contacto directo. Él fue quien recomendó que te ofrecieran el trabajo en la empresa internacional, reveló Sofía. Ha estado cuidándote desde las sombras, asegurándose de que tuvieras oportunidades para desarrollar tu potencial. Está aquí, dijo Sofía finalmente, esperando en el vestíbulo del edificio. Ha estado esperando este momento durante más de 25 años. María se quedó sin palabras, comprendiendo que su humillación pública no había sido solo el fin de una mala relación, sino el comienzo de descubrir verdades sobre su propia identidad que cambiarían su vida para siempre. La ironía era perfecta. Roberto, quien la había abandonado buscando algo mejor, había terminado perdiendo todo, mientras que María, quien había creído que había perdido su oportunidad de felicidad, estaba a punto de recuperar la parte más importante de su familia que nunca supo que había perdido. El destino había orquestado una lección magistral sobre las consecuencias de nuestras decisiones y el poder transformador de los momentos más dolorosos. María permaneció inmóvil en su silla durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que Sofía acababa de revelarle. Las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos no eran de dolor esta vez, sino de una mezcla compleja de alivio, asombro y una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su pasado y sobre aquel día terrible en la iglesia, había sido solo una pequeña parte de una historia mucho más grande y significativa. Con piernas temblorosas, María se dirigió al elevador acompañada por Sofía. Durante el descenso hacia el vestíbulo, su mente se llenó de preguntas sobre el hombre que la había estado esperando durante décadas. Se preguntaba si se parecería a ella, si tendría sus mismos gestos, si compartiría su pasión por el arte y el diseño. Cuando las puertas del elevador se abrieron, vio a un hombre de cabello gris esperando cerca de la recepción, y supo instantáneamente que era él. Los mismos ojos verdes, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba nervioso. El reencuentro fue emotivo, pero lleno de una calidez natural que sorprendió a ambos. Su padre le explicó que había seguido su carrera desde la distancia, orgulloso de cada logro, preocupado durante cada dificultad, pero siempre obligado a mantenerse alejado por razones de seguridad nacional. Cuando supe lo que había pasado en tu boda, le dijo con voz quebrada, quise correr a consolarte, pero sabía que pronto entenderías que había sido una bendición disfrazada. Los meses siguientes fueron de reconstrucción no solo profesional, sino también familiar. María desarrolló una relación profunda con su padre, quien le enseñó que su fuerza y determinación eran características heredadas de una familia de personas que siempre habían luchado por la justicia. Su empresa internacional siguió reconociendo su talento excepcional, y pronto se convirtió en directora creativa de la división latinoamericana. Sofía se convirtió en una amiga inesperada, y a través de ella, María aprendió que a veces las personas entran en nuestras vidas de maneras dolorosas pero necesarias para llevarnos hacia nuestro verdadero destino. La investigadora le confesó que había admirado la dignidad con la que María había manejado la humillación pública, y que esa fortaleza había sido parte de lo que la motivó a revelar finalmente la verdad. Un año después, María regresó a su ciudad natal para una exposición de sus diseños en el museo local. Mientras caminaba por las calles donde había crecido, reflexionó sobre cómo aquel día devastador en la iglesia había sido el catalizador que la había liberado de una vida que no era auténtica y la había guiado hacia su verdadero propósito y familia. Durante la inauguración de la exposición, se encontró con varios de los invitados que habían presenciado su humillación. Pero ahora los veía con ojos diferentes, comprendiendo que su compasión había sido genuina y que su historia había inspirado a otras mujeres en situaciones similares a tomar decisiones valientes sobre sus propias vidas. Roberto permaneció en prisión, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, mientras que María había construido una vida llena de propósito, relaciones auténticas y éxito profesional. La lección que el destino le había enseñado era clara:
A veces lo que parece ser nuestro mayor fracaso es en realidad el primer paso hacia nuestro mayor triunfo. El día que había comenzado como la peor pesadilla de su vida se había convertido en el regalo más valioso que había recibido jamás. María había aprendido que la verdadera fortaleza no viene de evitar el dolor, sino de transformarlo en sabiduría, y que el amor verdadero comienza siempre con amarse y respetarse a uno mismo. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde la ventana de su hotel, María sonrió genuinamente por primera vez en años, sabiendo que su historia no era sobre una mujer que fue humillada, sino sobre una mujer que descubrió su verdadero valor cuando todo lo falso en su vida finalmente se desmoronó. Cuervo Sangriento, al darse cuenta de que sus mentiras estaban siendo desenmascaradas, hizo algo que nadie esperaba. En lugar de continuar negando o aceptar su culpa con honor, su mano se movió hacia su cuchillo y lo desenvainó en un movimiento fluido. Pero en lugar de desafiar a Águila Roja, giró bruscamente hacia Samuel. «Si no puedo tener lo que me pertenece», gritó en comanche, «entonces nadie lo tendrá. Y el hombre blanco pagará por interferir en asuntos que no comprende». El guerrero se lanzó hacia Samuel con la velocidad de una serpiente de cascabel. Samuel apenas tuvo tiempo de levantar su rifle, pero sabía que no podría disparar sin arriesgar golpear a la niña que estaba detrás de él. En un acto de puro instinto, empujó a la pequeña hacia un lado y trató de usar su rifle como garrote para bloquear el ataque. El cuchillo de Cuervo Sangriento rasgó la camisa de Samuel, dejando una línea de sangre a lo largo de su costado. El dolor fue inmediato y ardiente, pero la adrenalina le dio fuerzas para continuar luchando. Los dos hombres cayeron al suelo, rodando en el polvo mientras luchaban por el control del arma. Lo que Samuel no había anticipado era la reacción de los otros guerreros comanche. En lugar de ayudar a su compañero de tribu, permanecieron inmóviles, observando la lucha con expresiones de disgusto y desprecio. Había una diferencia fundamental entre morir en combate honorable y atacar cobardemente a un hombre que había mostrado bondad hacia una niña indefensa. Águila Roja gritó una orden en comanche, pero no era para detener la pelea. Era para que nadie interfiriera. En la cultura comanche, algunas batallas tenían que resolverse entre los hombres involucrados, sin ayuda externa. Este era uno de esos momentos. Samuel pudo escuchar a la niña gritando en pánico, pero no podía permitirse la distracción de mirar hacia ella. Cuervo Sangriento era más joven y había sido entrenado para el combate desde la infancia. Cada movimiento que hacía era preciso y mortal, y Samuel se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. El cuchillo se acercó peligrosamente a su garganta, y Samuel pudo ver la locura en los ojos de su atacante. Cuervo Sangriento no solo estaba luchando por su vida, estaba luchando por mantener ocultos secretos que podrían destruir no solo su reputación, sino posiblemente su lugar en la tribu. Fue entonces cuando Samuel escuchó un sonido que nunca había esperado en medio de esta lucha mortal, el galope de caballos acercándose rápidamente desde el este. Al principio pensó que tal vez eran más guerreros comanche, pero el ritmo de los cascos sonaba diferente, más reglamentado y familiar. Águila Roja también había escuchado los sonidos, y su expresión cambió de la concentración feroz a algo que parecía preocupación genuina. Gritó algo a sus guerreros, y varios de ellos corrieron hacia sus caballos, montando rápidamente y dirigiéndose hacia la cresta de la colina para investigar. En medio de su lucha con Cuervo Sangriento, Samuel logró girar la cabeza lo suficiente para ver lo que se acercaba, y su corazón casi se detuvo. Una columna de soldados de caballería estadounidense cabalgaba hacia ellos, al menos 30 hombres en uniformes azules, con sus armas desenvainadas y listos para el combate. La situación había pasado de ser un conflicto personal entre un hombre y una tribu, a convertirse en el tipo de enfrentamiento que podría desencadenar una guerra total en toda la frontera. Los soldados no harían distinciones sutiles entre culpables e inocentes, verían a un hombre blanco peleando con un indio rodeado de guerreros comanche, y actuarían en consecuencia. Samuel se dio cuenta de que ya no estaba luchando solo por su vida o por proteger a la niña. Ahora estaba en el centro de un conflicto que podría determinar el futuro de todas las relaciones entre blancos y nativos en la región. El sonido de los rifles cargándose llenó el aire como el chasquido de ramas secas, y Samuel sintió que el tiempo se ralentizaba mientras Cuervo Sangriento aprovechaba su distracción momentánea para acercar el cuchillo peligrosamente a su cuello. La hoja fría rozó su piel, y pudo sentir una gota de sangre corriendo por su garganta cuando algo completamente inesperado sucedió.